Damos muchísimas gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de congregarnos en este jueves de Semana Santa, en este 14 de abril, y que precisamente pues vamos a hablar del poder de la cruz, basado en este relato que nos hace Mateo en estos versículos del capítulo 27, del versículo 33 al versículo 44. Y cuando pensamos en poderes, es fácil pensar en control, pensar en fuerza, en dominio, en capacidad quizás de curar, de saltar muy alto, incluso de volar, en invisibilidad, y se nos vienen a la cabeza quizás personajes que tienen superpoderes, como lo solemos nombrar, como pueden ser Spider-Man, Hulk o otros. En cambio, Dios lo plantea de una manera muy, pero que muy diferente. En 1 Corintios 1, del versículo 17 al 31, Pablo resume una perspectiva terrenal similar sobre el poder. Y después de escribir sobre la posibilidad de que la cruz de Cristo perdiera su poder, versículo 17, dice en el versículo 18 lo siguiente: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Y continúa unos versículos más adelante, en los versículos 22 al 24, diciendo lo siguiente: es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dice Pablo en estos versículos de la primera carta a los Corintios. Y esta realidad de la cruz es la que se desarrolla aquí en la narración de Mateo, en el texto que nos leía Olga hace un ratito. Y aquí vemos pues diferentes burlas planteando que este rey en una cruz es una broma. ¿Cómo va a ver un rey que muere en una cruz? Me tienes que estar tomando el pelo. Y, por ejemplo, para los judíos y los líderes religiosos, no puedes estar hablando en serio que el Hijo de Dios esté en una cruz. Pero, por favor, ¿cómo va a ser eso? Porque para ellos es el colmo de la debilidad y no del poder. Para uno y para otro. En cambio, para aquellos que están siendo salvados, que son salvados, que quieren ser salvados, tanto judíos como gentiles, la iglesia de aquel entonces como la de hoy en día, Cristo crucificado, es donde Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. 1 Corintios 1:20. La cruz es donde Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Y aquí Mateo utiliza la ironía por medio de todas estas burlas, para que podamos ver por medio del hecho de que hayan avergonzado a Jesús, crucificándolo, burlándose de él y despreciándolo, que Dios de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Leemos en Colosenses 2:15. Así que
Aquí encontramos tres indicaciones irónicas de la oposición a Jesús. Jesús reina como rey en la cruz, versículos 33 al 38 sería la primera. La segunda, la muerte de Jesús destruye el templo, versículos 39 al 40. Y la tercera, la muerte de Jesús salva a los creyentes, versículos 41 al 44. Y primero vamos a ver pues los versículos 33 al 38 y en esa realidad de que Jesús reina como rey en la cruz. Querían que pareciera una burla, en cambio es una realidad en el poder de Dios. Jesús reina como rey en la cruz y aprendemos esta lección en los versículos 33 al 38, donde el enfoque recae en las acciones obvias, pero malvadas, de los soldados romanos hacia Jesús. Leemos en estos versículos 33 al 38 lo siguiente. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando lo probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: "Este es Jesús, el rey de los judíos". Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y si leemos de forma detenida, con calma, este texto, es fácil encontrar varias burlas hacia Jesús por parte de los soldados. No creo que se burlaran de él intencionalmente, solo estaban haciendo su trabajo. El lugar donde lo crucifican se convierte en un lugar de vida, diciendo el texto que era el lugar de la calavera. Le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga y algo pues de sabor desagradable, que al mismo tiempo podría ser una bebida para quizás reducir el dolor, pero Jesús se negó a beberla. Estaba decidido a aceptar la muerte en su aspecto más amargo y más sombrío, siendo plenamente consciente de lo que le estaba pasando. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Seguro que nos suena la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que se centra muy claramente en la violencia física. En cambio, vemos que Mateo no nos da ninguno de los detalles sangrientos que pudieron haber ocurrido en aquel momento. En cambio, destaca las burlas, la ironía, la insensibilidad de los soldados, y no solo ante el sufrimiento humano, sino ante el único ser humano cuyos sufrimientos traen la salvación al mundo entero. Mientras Jesús sufre sin ropa, está desnudo, probablemente únicamente tapando sus partes. Al pie de la cruz podríamos decir que hay una timba, que hay un casino, 4 soldados se juegan las prendas de Jesús. Por otro lado, mientras Jesús cuelga indefenso, ellos están sentados, mientras Él está encima de ellos muriendo. Ellos vigilan, pareciendo que pudieran tener el control. En cambio, sabemos que es al contrario. Mientras crucifican al Cristo inocente, añaden a su indignidad, colocándole entre
dos insurrectos y poniendo sobre su cabeza este Jesús, el Rey de los judíos. Y como acabo de decir, colgado entre dos malhechores. ¡Qué imagen tan impotente! ¿Cómo puede mostrarse de esta manera el poder de Dios? Nos podemos preguntar. ¿Cómo puede reinar Jesús como Rey crucificado en una cruz? No hay manera que veamos el poder de Jesús a menos que lo veamos a través de su palabra, a través de la Biblia. Por ejemplo, la alusión al Salmo 22, 18. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Mientras el mundo ve el fracaso, nosotros podemos ver perfectamente el cumplimiento de la palabra. Y este debe ser el impotente hijo de David, que a través de los sufrimientos gana poder, como dice el Salmo, hacia su final. Leemos en los versículos 27 y 28 del Salmo 22 lo siguiente: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. Lo que los romanos colgaron de forma burlona sobre Jesús como su crimen, Mateo lo ve realmente como una coronación. Convierte su acusación en la proclamación que hace la Iglesia. Este es Jesús, el Rey. Y puede que estén sentados y riéndose al pie de la cruz, pero es Dios quien se ríe de ellos. Leemos en el Salmo 2 los versículos 4 y 6. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pues el Señor declara: he puesto a mi Rey, elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Y la segunda ironía es que la muerte de Jesús destruye el templo. Lo leemos en los versículos 39 al 40. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. En los versículos 33 al 38 los gentiles se burlan de Jesús. Y aquí en los versículos 39 al 40, así como en los versículos 41 al 44, los judíos se burlan de Jesús. Por un lado, los que hace poco estaban gritando crucifícalo, crucifícalo, han venido a ver pues ese espectáculo, ese escandaloso espectáculo. Tal vez hayan venido a ver un poco de asombro, de espectáculo. Oye, ¿finalmente conseguirá este Jesús el mayor milagro de todos? ¿Volará de la cruz? ¿Matará a los soldados romanos? ¿Derribará el palacio de Pilato y establecerá el reino eterno de David? Podían ser preguntas que a lo mejor dice, oye, por si acaso esto pase, vamos a ver lo que ocurre. Sin embargo, cuando pasan al lado de Jesús, sacuden la cabeza y se burlan. Rompedor de templos y constructor de 3 días, mírate ahora. Y a la luz de sus pretensiones de poder, especialmente de su pretensión de destruir y reconstruir el templo, una pretensión de poder incomprensible, verle en la cruz les resultaba patético. Miraron a Jerusalén y allí estaba el templo, aún en pie,
en su majestuosa belleza, miraron al Gólgota y allí estaba este Jesús, todavía colgado de forma impotente, sin ninguna belleza, sin ninguna atracción. Y a esto le añaden la acusación y la tentación diabólica y le dicen: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Versículo 40. Algo similar vino de Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Podemos leerlo en el capítulo 4, versículos 3 y 6. De alguna manera surge la pregunta: ¿cómo utilizará su poder? ¿Si para salvarse a sí mismo o para salvar a los demás? ¿Convertirá una piedra en pan? ¿Se apoderará de los reinos del mundo? ¿Adorará a Satanás? ¿Volará de la cruz? ¿Saltará de ella o se quedará en ella? Quizás si hubiéramos estado allí, hubiéramos querido que lo hiciera, que le demostrara a toda aquella gente quién era realmente el que tenía el poder. Pero realmente lo hizo. Demostró que era nuestro Salvador, que realmente tenía el verdadero poder. Mediante su muerte, mediante su sacrificio y luego su resurrección, su ascensión, destruyó la necesidad de un templo hecho por el hombre. Leemos en Hebreos 9, 24 y 26 precisamente este resumen. Dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, y para quitar el pecado, mediante su propia muerte en sacrificio. Sacrificándose a sí mismo, se entregó por amor a ti y por amor a mí. ¿Quién haría tal cosa, quedarse en la cruz, pudiéndose bajar, pero sabiendo lo que implicaba, lo que significaba, lo que implicaba para ti y para mí? ¿Qué obediencia a la voluntad del Padre? Pues fue la que lo mantuvo allí. ¿Qué amor por nosotros? Pues fue el que lo mantuvo allí. Quizás el mundo piensa que la cruz es una locura. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Será así. Pero para los que creemos en ella, es nuestra única esperanza. Y tiene mucho sentido, todo el sentido del mundo, porque por medio de ella somos salvados. Fue un gran milagro que Jesús caminara sobre el agua. Fue un gran milagro que Jesús alimentara a los 5.000. Fue un gran milagro que Jesús abriera los ojos de los ciegos. Fue un gran milagro que Jesús resucitara a los muertos. Fue un gran milagro que Jesús mismo resucitara de los muertos. Pero tal vez el mayor milagro de todos fue un milagro no milagroso, que fue el permanecer en la cruz para nuestra salvación. Quedarse ahí para salvarnos, para darnos vida. No llamó de alguna manera a ninguna legión de ángeles para que lo rescataran. En su lugar se llevó pues a todos los millones de demonios que de alguna manera nos puedan o nos pudieran
perseguir o hacer daño, y aplastó al mayor de ellos, la muerte, con su sangriento talón. Y en Él es que tenemos precisamente vida, y sabemos que pase lo que pase, en el momento que Dios nos lleve, por medio de una muerte que podemos decir natural, o por medio de una enfermedad, o por medio de un accidente, sabemos que vamos a estar con Él por toda la eternidad, si realmente confiamos en el poder de la cruz, si realmente le hemos entregado nuestra vida. Los judíos exigen una señal, que baje de la cruz, pero no se dará ninguna señal, excepto la señal de Jonás, es decir, la muerte y resurrección de Jesús. Y no se nos dará ninguna otra señal. La cruz y la tumba vacía son las dos señales seguras de nuestra salvación. Leemos en 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y llegamos a los versículos 41 al 44, en tercer lugar. Y hemos visto cómo Jesús reina como rey desde la cruz y cómo su muerte en sacrificio pues destruye la necesidad de un templo hecho por el hombre. Y por último, veremos cómo la muerte de Jesús salva a los creyentes. Vamos a leer estos versículos 41 al 44. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otro, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel? ¿No? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora, si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. La verdad que son palabras muy fuertes. Lucas nos dice que uno de los ladrones, que uno de esos insurrectos, cambió de opinión en Lucas 23, del 40 al 43. Y se arrepintió y respondió a Jesús. Respondió en fe y en arrepentimiento. Mateo omite este detalle y quizás lo hace para mostrar la soledad de nuestro Señor. Aquí es abandonado por los 12, es abandonado por los judíos, incluso también por estos criminales. Nadie de todo Israel y nadie de toda la iglesia de Cristo quiso asistir a este culto, por decirlo de alguna manera. Jesús sufre y muere solo. Sus únicos compañeros son sus enemigos, que se burlan de él y lo humillan. Y en el centro de su desprecio están sus afirmaciones de ser el rey de Israel y el Hijo de Dios. Y no pueden comprender cómo el ungido de Dios pudo ser aniquilado, cómo el poderoso Mesías podía ser asesinado. El Cristo conquistador pudo ser crucificado. Tropezaron con esta piedra de tropiezo. No vieron que en el perder su vida, Jesús estaba salvando la nuestra, precisamente. Que perdiendo su vida, te estaba salvando a ti y a mí. Pero nosotros, es vital que no debemos de dejar de ver esta realidad. Él es el Rey de Israel, Él es el Hijo de Dios, Él confía en Dios y Dios lo vindicará. Y ahora está salvando a otro, porque hoy es día de salvación.
Es día de que miremos la cruz y miremos precisamente el poder de la cruz, el poder de salvación. Y Él no se estaba salvando a sí mismo, nos estaba salvando a nosotros. Y no es que Jesús no pudiera salvarse, sino que no se salvó. Sí que ha salvado a otros, por tanto podría salvarse a sí mismo, lo podría haber hecho. Tiene y tenía el poder de hacerlo. Sin embargo, entiende que el verdadero poder es el control del poder, el rechazo del poder, la voluntad de expresar el poder de una manera débil, por medio de la debilidad. La voluntad de expresar el poder por medio de la debilidad. Es realmente increíble, pero es vital entender que la muerte de Jesús salva, que es una ironía, pero es la ironía más hermosa y gloriosa de la historia. La muerte de Jesús salva a los creyentes. William Booth, fundador del Ejército de Salvación, dijo lo siguiente: creemos en Él precisamente porque no quiso bajar de la cruz. Creemos en Jesús como Salvador porque se quedó precisamente ahí arriba para morir por ti y por mí. Bajó únicamente para ser enterrado y resucitó 3 días después, como estamos recordando y celebrando en esta semana, en este tiempo histórico en el que realmente Jesús murió por nosotros y resucitó al 3er día. La muerte de Jesús salva a los creyentes. Leemos en 1 Corintios de nuevo, 20 al 24. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando prediquemos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La cruz es una ofensa para muchos, indeseable para otros. Y estamos viendo cómo se retira de muchos lugares, de muchos sitios, por esas razones precisamente. Pero la cruz siempre será una ofensa para el mundo. Pero no podemos olvidar, y más en estos días que estamos recordando su muerte y su resurrección, que Jesús vendrá de nuevo con poder para juzgar a los vivos y a los muertos, y su juicio se basará en lo que hayas pensado de esta escena de Mateo, de lo que hayas pensado, de lo que significa e implica para ti la cruz. ¿Es Cristo crucificado una piedra de tropiezo para ti? ¿O es Cristo crucificado tu única esperanza de salvación? Y le pido a Dios que sea realmente tu única esperanza de salvación, y que en estos días podamos reforzar esa realidad en nuestra vida y lo que implica para nosotros también. Amén.